Rocío Tábora, Alba Consuelo Flores y Roxana Rodríguez siguen prófugas. Orden de captura se eleva hasta la Interpol al no presentarse voluntariamente a audiencia programada. Suspensión de figura de comprador público certificado por parte de la ONCAE es un golpe a la transparencia y una llave abierta a la discrecionalidad en el uso de recursos públicos. Informe de casos entregados por el Congreso a fiscales interinos del Ministerio Público se convierte en su primera prueba de fuego para demostrar independencia y alejar mansedumbre. Bancadas de oposición no asistirán al diálogo convocado por Luis Redondo por desconocer comisión permanente y Libre rechaza invitación al diálogo generada por la oposición parlamentaria. Diálogo entre oposición y oficialismo en el legislativo debe ser conducido bajo una mediación internacional que baje polarización y permita tender puentes, proponen expertos. Diputada del PSH, Ligia Ramos, anuncia su retiro de la bancada. Se autoproclama independiente y en el partido la deserción de Ramos no causa sorpresa. Cientos de jóvenes abarrotan la feria de empleo en la Cámara de Comercio en la capital con la esperanza de obtener un trabajo. Belice rompe relaciones con Israel por la guerra en la Franja de Gaza y Fiscalía de Aguascalientes dice que muerte de magistrado no binario Osiel Baena fue a manos de su pareja antes de suicidarse. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 14 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro, la alerta de descuentos del Red Week con descuentos de hasta el 40% en planes pospago. Un tribunal de justicia denegó el recurso de reposición que presentaran las defensas de las exministras de Salud, Alba Consuelo Flores, Finanzas, Rocío Tábora, y la ex viceministra Roxana Rodríguez, cuyas órdenes de captura siguen firmes y ya con alerta roja en la Interpol, en vista que no acudieron a presentarse en forma voluntaria como habían anunciado. Ambas exfuncionarias prófugas de la justicia son investigadas por el caso de los hospitales móviles. El rechazo judicial a la reposición que interpuso la defensa de las ex ministras de Salud, Alba Consuelo Flores, y de ese fin Rocío Tábora y Roxana Rodríguez, refuerza la vigencia de la orden de captura y alerta roja para Interpol librada por juez competente. Hay diferentes equipos tácticos especializados en la localización, búsqueda y captura de estas personas. Están desplazados a lo largo y ancho a nivel nacional. Ellos y ellas no han salido por puntos migratorios declarados. En ese sentido, pues esperamos ejecutar las capturas en las próximas horas. Y mientras se mantiene la búsqueda de las exministras, se realiza audiencia inicial para Carlos Luis Guevara y Héctor Antonio Herrera, exfuncionarios de Invest H, incluido el contratista Daniel Antonio Ardón, quien según su defensa legal no puede ser acusado por delito contra la administración pública. El delito de fraude solo puede ser cometido, de acuerdo al Código Penal anterior, por funcionarios o empleados públicos, no por un particular. Y en el caso de mi defendido era un particular que estaba intentando hacer negocios en Honduras y que no tuvo absolutamente nada que ver en el asunto. La ampliación al caso Hospitales Móviles sumó a las exministras de Salud y de CEFIN y otras 4 personas. Las exfuncionarias habían ofrecido presentarse en audiencia de imputado el pasado jueves 9, acto judicial que no se realizó por la reposición ya denegada. Puede terminarse esta mañana la audiencia inicial, puesto que en la prueba pericial las defensas vamos a tener que realizar varias consultas a los peritos y esto va a demorar bastante tiempo. El caso Hospitales Móviles tuvo condena para Marco Bográn, ex director de Invest H, y Alex Moraes, ex administrador. Y hay alerta roja en Interpol para Axel López, a quien se pagaron $47.5 millones por 7 unidades que aún funcionan a medias.
La noticia del día fue presentada por Claro, la alerta de descuentos del Red Week con descuentos de hasta el 40% en planes postpago. Para el abogado penalista Germán Licona, las exministras de Salud y Finanzas, Alba Consuelo Flores y Rocío Tábora, señaladas por el mega fraude de los hospitales móviles, tienen sus reservas sobre entregarse o no a las autoridades, dado que ya no existen las condiciones que tantos beneficios generaron en el pasado. Puedan ellas tener ciertas canonjías o irían a las cárceles normales donde van todos los que han sido mencionados o imputados, y eso pues también las hace a ellas no gozar de lo que antes se decía, que gozaban de medidas distintas de la prisión preventiva o prácticamente eran sobreseídos sus juicios. Al contrario, hoy esperamos que la justicia sea imparcial. Licona indicó que se espera una impartición de justicia imparcial donde no existan clases privilegiadas. Este martes, en Frente a Frente, el ministro de Seguridad explicó los alcances del decomiso del fentanilo en Puerto Cortés hace algunos días. La incautación la semana pasada de casi 500 kilogramos de fentanilo significa que sacamos de las calles 500 millones de dosis de fentanilo. La dosis de fentanilo es 1 miligramo. Sobredosis es 2 miligramos. Así de potente es esa droga. ¿Cuántos son 500 millones de dosis? La pastillita en Estados Unidos del fentanilo vale $2. Estamos acá hablando que sacamos 1.000 millones de dólares de droga de las calles. Para que tengamos conciencia de esto, estamos hablando de 25 mil millones de lempiras de las calles. O sea, es algo espectacular. Son cantidades increíbles de droga que se está sacando. En la actualidad, el fentanilo fabricado ilegalmente es una de las drogas más mortales, a tal grado que ha desplazado a la heroína. El decomiso de al menos 48.000 ampollas en la aduana de Puerto Cortés alarma a las autoridades de seguridad, que abogan por una investigación profunda. Es la primera incautación que se realiza en el país de este tipo de droga. Queremos decir que en Estados Unidos, en algunas ciudades y estados se está dando, no en toda la nación. En ese sentido, pues, obviamente demuestra la gravedad de la problemática y nosotros pues estamos convencidos de que apenas empieza la investigación para llegar al fondo del asunto. El fentanilo también se conoce como la droga zombie y es causante de al menos 150 muertes diarias en el mundo según estudios. Sin embargo, su buen uso permite la reducción de dolores crónicos, particularmente pacientes oncológicos. Usado inclusive en aquellos pacientes con un dolor crónico, especialmente a los pacientes oncológicos, donde el dolor es insoportable e intenso, y además es de uso anestésico. El decomiso de este cargamento no deja de sorprender al gremio médico, que debido a la escasez de este fármaco en los centros públicos del país han tenido que suspender algunas cirugías. Se cancelan hasta 10, 15 cirugías diarias. El ejemplo se lo doy en el Catarino, donde yo laboro, donde a mí me han cancelado cirugías producto de que no hay fentanilo. El bajo costo es el factor que influye en el aumento del uso de fentanilo. Este es más barato de producir que la heroína, y aunque no se tiene información de la circulación de esta droga en el país, este profesor sugiere tomar medidas a tiempo. Pues yo creo que es para que nosotros estemos preocupados en el país, es para que los padres de familia despierten y tengan un sumo cuidado con sus hijos. El director de aduanas, Fausto Cali, indicó que la mercadería llegó procedente de Reino Unido con destino a una droguería de Honduras con su permiso vencido. Además, la cantidad de dosis no coincide con la cantidad autorizada. Orlin Martínez, Telenoticias. Una nueva masacre se registró este día en la comunidad de Locotal, en jurisdicción de San Esteban, el departamento de Olancho, donde fueron asesinadas 4 personas. Las víctimas fueron identificadas como Enoch Gutiérrez y Edwin Gutiérrez, padre e hijo respectivamente, mientras que las otras víctimas respondían a los nombres de José Padilla y Arnoldo Pineda. Se conoció que los hechores, luego de cometer el cuádruple crimen, también le quitaron la vida a varios perros que ladraban en esa zona montañosa
Reynosa. Las personas fallecidas serán trasladadas a la morgue capitalina mientras la policía investiga el brutal ataque. Los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho son las 3 regiones del país que encabezan las cifras de la violencia en lo que va del presente año. Y según el Observatorio de la Violencia de la UNA, cada día son asesinadas 10 personas en este país, de las cuales una es una mujer. La policía dice que no todo está malo porque las cifras de la violencia son menores a las del año pasado. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma, la violencia es parte de la convivencia de los hondureños. La muestra es que en lo que va de este año se registran en promedio 10 muertes violentas por día. Una de ellas corresponde a una mujer. Ha sobrepasado el número de el 2022 de muertes violentas de mujeres y femicidios. Y esto es grave. Se suma también dentro de estos contextos los que ocurren en los homicidios múltiples, que en el periodo de análisis van 40 homicidios múltiples con 195 víctimas. Esto hace que aumente el 40% en comparación al año anterior. Los recientes homicidios en el departamento de Olancho ya colocan a Catacamas y a Juticalpa en el top de los municipios del país con más muertes violentas, aunque el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma están a la cabeza. Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Tocoa, Puerto Cortés, Comayagua, Catacamas, Juticalpa, La Ceiba, Danlí. ¿Cuáles son esos 3 departamentos que se evidencian? En primer lugar está Puerto Cortés, luego Francisco Morazán, Olancho, el departamento del Paraíso, cuando Danlí se está volviendo especialmente violento. Pese al estado de excepción, la violencia se ha acentuado entre los hondureños. Esta realidad debe llamar la atención del gobierno, que junto al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad debe revisar sus estrategias para determinar dónde se está fallando, consideran este analista. Y empiecen a revisar si las estrategias que han tenido en estos últimos 2 años son las correctas, y si no, dónde se está fallando. Y si entendemos que la solución es integral, entonces primero hay que revisar las leyes, en qué es lo que hace falta. El experto también considera que hay un aspecto fundamental que la Policía Nacional ha descuidado, al dejar por un lado la prevención, que se fortalece con la presencia policial, algo que ha desaparecido. La prevención, Landa, significa estar presente, significa presencia policial. Si hay presencia policial en todos los sectores, de inmediato tiene que haber una reducción de la delincuencia. Pese a los 2.359 homicidios en lo que va de este año, la Policía Nacional insiste que la cifra es menor que el año 2022. La Policía Nacional, en el marco de la operación Candado y del estado de excepción parcial, ha estado focalizando los esfuerzos en la prevención de incidencia criminal, sobre todo aquella que tiene que ver con los homicidios. Obviamente hay ciertos días donde se presentan algunos picos de violencia. Según el portavoz de la policía, en zonas donde las muertes violentas van en aumento, incrementan las acciones, pero también destaca que este año hay 52 municipios que hasta ahora no reportan muertes violentas. En Frente a Frente de este martes 14, la Secretaría de Seguridad reveló que como parte de la lucha integral contra la extorsión y otros delitos de criminalidad organizada, ha adquirido mediante compra 10 vehículos blindados todoterreno, denominado Escuadrón de Armadillos Policiales, con capacidad para trasladar equipos tácticos en misión de operaciones de intervención policial, 12 en cada vehículo, 12 agentes de seguridad en cada vehículo. Cada vehículo tiene la capacidad, como decimos, para trasladar 12 funcionarios policiales con todo y su equipo, específicamente de las Fuerzas Especiales, de la DIPANCO y otras direcciones policiales. Para esta compra, la Secretaría de Seguridad está utilizando la asignación presupuestaria de 1.000 millones de lempiras que el Poder Ejecutivo destinó para reforzar. Dotados de un equipo de última generación en tecnología para combatir a este flagelo desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque el crimen organizado genera muchos dividendos, tienen los recursos necesarios para adquirir equipos de última generación, entonces el Estado no se debe quedar atrás a través de su policía.
Sánchez sostiene que este vehículo Black Mamba Sandcat llegará al país entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Viene equipado con sistemas de última generación y servirá de apoyo en intervenciones policiales porque garantiza el desplazamiento y seguridad de los funcionarios policiales en allanamientos, secuestros, operaciones antinarcóticos, controles policiales y toda manifestación del crimen organizado. Además del escuadrón de armadillos policiales, está adquiriendo tecnología de drones e instrumentos de comunicaciones para contrarrestar los equipos que los grupos criminales compran y utilizan con dinero de sus acciones ilícitas. Miren ustedes, de un lado la violencia común y de otro la del crimen organizado en todas sus manifestaciones, como la que ha revelado este día el secretario de Seguridad, al afirmar que estas redes criminales ya controlan algunas empresas de seguridad, lo que les proporciona acceso a armas y facilita el lavado de activos, convirtiéndolas en instrumentos claves para actividades ilícitas. En los próximos meses saldrán a la luz pública investigaciones que van a escandalizar a la sociedad, advirtió este día el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, al revelar que el crimen organizado se ha infiltrado en las empresas de seguridad. Tenemos empresas, esto es grave y hay que decirlo, y lo estamos investigando y hemos hecho algunas capturas ya. Han entrado a unas empresas de seguridad privada. ¿Por qué? Usted como ciudadano común y corriente puede tener un número limitado de armas de fuego, pero si tiene una empresa y usted se identifica como miembro de la empresa, usted puede tener acceso a cualquier número de armas. En los próximos meses van a salir algunas investigaciones a luz pública que la sociedad se va a escandalizar. Hay que entender, siempre decimos esto, el crimen organizado es muy complejo. Insistió en que el crimen organizado se ha infiltrado en todos los sectores, principalmente en la economía formal, y eso se vio reflejado cuando los cachiros se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Cuando la estructura criminal de los cachiros se trasladaron para Estados Unidos a entregarse, y cuando se empezaron a hacer las extradiciones, esto es complicado de decirlo, pero la economía formal se vio afectada. Porque es dinero que entra. No, lo vimos en La Ceiba, lo vimos en Tocoa, claro que lo vimos, se vino para abajo la economía. Entonces, ¿cómo está el crimen organizado? ¿Dónde ha penetrado el crimen organizado en el país? En algunos sectores de la sociedad. Ante esta afirmación, la directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Ayestas, recordó que esas infiltraciones de las empresas de seguridad se vieron marcadas en el occidente del país con los cachiros y los Valle. Y eso se vuelve un problema porque en determinado lugar como Santa Rosa de Copán o Copán, cachiros o los Valle que están juzgándose en Estados Unidos y han sido juzgados, ellos también tenían empresas y nos estamos convirtiendo como los Zetas, que eran empresas de seguridad privada convertidos en funcionarios que al final son sacados de las entidades policiales y militares y tienen el acceso y los conocimientos para usar un arma de fuego. Aunque Sánchez admitió que la identificación de las empresas de seguridad vinculadas a la criminalidad organizada es compleja, Ayestas cuestionó que al final el que supervisa los permisos de operación de dichos negocios es la misma Secretaría de Seguridad. La pregunta es, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los apoderados legales? Para poder constituirla, porque de lo contrario, cuando ya está operando, tienen un permiso para operar. Claro. Y la Secretaría de Seguridad o la Policía Nacional es la que da las supervisiones a esas empresas. Sí. ¿Se está haciendo bien? Es la pregunta. ¿Cómo la gente puede dudar de un permiso del Estado? No, Renato, el enfoque no es ese. El enfoque es el crimen organizado con dinero, producto del lavado de activos ha entrado en la economía formal del país y no ahora, de siempre. En ese sentido, ingresan en el mercado de las empresas de seguridad, en el mercado de exportación, en el mercado de importación, en agricultura, en determinados espacios y determinados rubros de la economía. Por otra parte, Sánchez también reveló que otro rubro controlado por el crimen organizado es el del transporte, a tal grado que se dan autoatentados.
Además, destacó la incautación de al menos 500 kilogramos de fentanilo la semana anterior, lo cual significa que se sacó de las calles 500 millones de dosis de la mortal droga, cuyo valor asciende a 125.000 millones de lempiras. Más adelante le informaremos como un acto depravado y corrupto califica Maribel Espinosa suspensión de figura de comprador público-privado por ONCAE. Pero antes, nuestra historia positiva de este martes es para un joven hondureño de 22 años que se ha lanzado con el cinturón latino de boxeo en la categoría peso minimosca, otorgado por la Organización Mundial del Boxeo, donde sus habilidades obtienen enormes elogios de la prensa y comentaristas internacionales. Este joven estudiante de periodismo que labora en la Policía Militar se llama Gerardo Sánchez y Telenoticias le trae su historia y su sacrificio. La noticia positiva es presentada gracias a Invesa con su promoción del año Navifotón, regalos que no te puedes perder. Desde Tegucigalpa, Honduras, el boxeo hondureño vivió una noche de ensueño el pasado 27 de octubre de la mano de Gerardo Sánchez, que hizo historia al alzar el cinturón latino de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría de peso minimosca, luego de superar a su rival peruano, que tras 8 rounds se dio a la potente ofensiva del chocolate, como se le conoce en el mundo del boxeo, quien conectó un récord de 180 golpes por asalto. En el mundo del boxeo, a Honduras lo tiene como un país que viene creciendo en ese deporte. Entonces el peruano se sorprendió, me dijo, no me lo esperaba, se ve que estás bien entrenado, quiero una revancha. La verdad es que fue una pelea histórica y una pelea que nunca olvidaré. Es el cinturón latinoamericano avalado por la Organización Mundial de Boxeo, es el cinturón más grande que hemos ganado los hondureños en este deporte aquí en Honduras. El joven de 22 años porta con orgullo y satisfacción este elegante e importante trofeo, que es el fruto de más de 6 años de arduo entrenamiento que lo mantiene en una condición física excepcional, reconocida por la prensa deportiva internacional. Pero lograrlo no ha sido una tarea sencilla, pues implica grandes sacrificios, y el chocolate es un claro ejemplo de dedicación y esfuerzo. Inicia su día a las 4 a.m. para salir a correr y culmina su entrenamiento a las 8:30 a.m. en el modesto gimnasio Julián Solís de la Villa Olímpica. Posteriormente emprende camino a su trabajo en la Policía Militar y finaliza su día en la Escuela de Periodismo de la UNA. Actualmente estoy laborando en la Policía Militar del Orden Público, en el área de Relaciones Públicas. Me han abierto las puertas, pues vieron mi desempeño en el boxeo y me dijeron, te vamos a apoyar. Después me dijeron si estaba estudiando. Yo les dije, claro que sí, estoy estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, periodismo. Entonces ellos también me dijeron, no te preocupes, te vamos a apoyar en el boxeo y en tus estudios. No se olviden del boxeo, una disciplina que le está dando glorias al deporte hondureño a nivel internacional, pidió el campeón latino a las autoridades gubernamentales. Le invito a las autoridades a que se involucren en el proyecto de Gerardo Chocolate Sánchez, y no solo en mi proyecto, sino en todos los deportes que apoyen más el boxeo, porque hay atletas que nos van a ir a representar en las Olimpiadas, hay atletas que nos van a representar en los Juegos Panamericanos, entonces les invito a que nos apoyen más y más y más. Sánchez tiene un balance de 9 victorias y una derrota a nivel profesional. Pelear en el cuadrilátero es su pasión y tiene enfocada la mente en su próximo objetivo, coronarse campeón mundial. La noticia positiva fue presentada gracias a Invesa con su promoción del año Navifotón, regalos que no te puedes perder. De acuerdo con expertos en materia legal, suspender la obligatoriedad del comprador público certificado, como lo establece el artículo 44-B del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, es una medida desacertada del gobierno, ya que esta es una figura importante para la transparencia y la lucha contra la corrupción, ya que el comprador público es la persona o funcionario que dentro de cada institución del Estado está autorizada para certificar que el proceso de una compra se realizó correctamente al cumplir con la calidad y el menor precio del producto o servicio contratado, y por lo tanto quien debe responder
responder ante las irregularidades que se presenten. Al suspenderlo, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, ONCAE, le da estas funciones a los gerentes o administradores de las instituciones, pero el problema es que no están preparados o capacitados para realizar estas funciones y podrían aprobar la compra de productos o servicios de baja calidad o sobrevaloradas, y al momento de requerirlos alegarán que desconocían el procedimiento, dando paso a la discrecionalidad, explican los expertos. Miren, sobre este tema, la diputada Maribel Espinosa manifestó estar sorprendida por el grado de degradación o depravación y corrupción en la interpretación de la ley y la aplicación de las normas jurídicas que hacen algunos funcionarios públicos. ¿De dónde se sacan que pueden dejar en suspenso la aplicación de normas contenidos en una ley o un reglamento? Las leyes o reglamentos se crean, reforman o modifican y derogan, explica. Agrega, estos alumnos avanzados de Juan Orlando Hernández quieren alcanzar aquella sentencia perversa sobre la ilegal reelección mediante la cual se suspendió la aplicación de la propia Constitución. La aplicación de la Ley de Contratación del Estado es una de las principales herramientas contra la corrupción pública y no debe suspenderse porque ello ocasiona opacidad. De esta forma, la parlamentaria se refirió al anuncio de la ONCAE de suspender temporalmente esta figura para acelerar la baja ejecución presupuestaria del gobierno en los próximos 2 meses. La suspensión de la figura del comprador certificado por parte de la ONCAE es una mala señal para la transparencia, advierten expertos anticorrupción, por considerar que se abre el camino a la opacidad, como nos lo enseñaban para separar las sílabas en la escuela. Opacidad. Pero el nuevo titular de la Secretaría de Transparencia del Gobierno niega esa aseveración y dice que esta suspensión permitirá en los próximos 2 meses acelerar la baja ejecución presupuestaria. Como un retroceso en materia de transparencia, califica esta experta anticorrupción la suspensión de la figura del comprador público certificado, que venía a dar validez a los procesos de contratación del Estado, y desde ya advierte que las compras que se realicen en estos últimos 2 meses del año estarán llenas de irregularidades. Que se está dando un paso atrás en cuanto a los temas de transparencia y rendición de cuentas, y los procesos que se lleven a cabo durante este tiempo que la figura está suspendida van a presentar irregularidades, y al final no solo es la presentación de irregularidades, sino de que estamos hablando de posibles actos de corrupción que vienen a dañar aún más al país y que sin duda alguna repercuten en el ciudadano hondureño. El Estado es el mayor comprador en el país y existen 2 grandes problemas, dice este economista, que son la falta de instancias que certifiquen la calidad y el beneficio que le dan los líderes políticos a sus aportantes cuando llegan al poder. Los partidos políticos normalmente le dicen a sus aportantes, a los que aportan a las campañas, bueno, cuando esté en el poder te voy a comprar tal y tal cosa por tales y tales millones. La medida ha sido cuestionada por la sociedad civil al considerar que abre paso a la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Transparencia asegura que no es un retroceso e indica que la medida ayudará a acelerar la ejecución del presupuesto porque detectaron boicot a las compras del Estado. Los CPC son un elemento burocrático en las compras públicas. Nosotros la medida que tomamos fue suspenderlos únicamente por 60 días para poder agilizar los procesos de compra del gobierno, la inversión pública, porque no todas las instituciones tenían CPC certificados. Algunos inclusive fueron del gobierno anterior, que hemos detectado cierto grado de boicot a las compras del gobierno. No obstante, la baja ejecución del presupuesto no es una excusa válida para socavar la transparencia y rendición de cuentas, ya que esto ocurre por falta de planificación y negligencia de los encargados de las instituciones públicas, explican. A veces por desconocimiento de las personas que están manejando las compras y contrataciones, o simplemente pudiéramos decir negligencia de la administración pública, y es una gran responsabilidad realmente teniendo recursos asignados, tanta necesidad que hay. Hasta el mes de octubre
octubre, el gobierno continuaba aplazado con una baja ejecución de apenas 60% del presupuesto a nivel general y menos del 40% en inversión pública. Sara Carranza, Telenoticias. Ante las quejas de los hondureños por la falta de acceso a dólares, autoridades del Banco Central de Honduras aprobaron poner a disposición $2 millones diarios a través del sistema financiero para garantizar la atención a quienes requieren montos menores a los $10,000. Sin embargo, advierten que los bancos y casa de cambio son los responsables de administrar y atender de forma equitativa a las personas que demandan pequeños montos de divisas. Cabe recordar que en los últimos meses el sector empresarial y la población en general ha denunciado una escasez generalizada de dólares que está afectando el desarrollo de las diferentes actividades económicas, lo que de acuerdo con los expertos en la materia podría generar un incremento de los precios de los productos y servicios, así como la reactivación del mercado negro por la fuerte especulación que desencadena el limitado acceso a la divisa. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa lució abarrotada por jóvenes que buscaban obtener una oportunidad de trabajo durante una feria del empleo realizada este martes, en la que 2 empresas ofertaron unas 200 plazas laborales, lo que refleja los altos niveles de desempleo que se registran en el país. Las estadísticas nos indican eso, de que hay bastante personas preparadas que están en búsqueda de una oportunidad, que hay que alinear la oferta y la demanda, que también tenemos que orientar a las personas a cómo registrar su perfil profesional a través de estos portales virtuales. Los jóvenes expresaron que su esperanza es encontrar un empleo que les permita apoyar a su familia y alcanzar sus sueños. He estado ya como 2 años sin poder conseguir empleo y pues espero que aquí me den una oportunidad. Tengo muchas cosas, la verdad, y primeramente construir mi casa. Muchas cosas. Sí, tengo trabajo, pero quiero buscar algo mejor, donde gane algo mejor para el sustento de la familia. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, cada año ingresan alrededor de 150,000 jóvenes a la población económicamente activa, pero de ellos cerca del 70% no logran un empleo pleno en el país, lo que eleva la migración y la informalidad laboral. El desempleo es uno de los flagelos, entre otros temas de país, que preocupa al sector obrero, que espera que surjan alternativas para recuperar algunas fuentes de empleo que se han perdido, ya que mucha mano de obra calificada se sigue marchando del país, situación que se analizó este martes en un foro sobre realidad nacional. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Para algunos dirigentes obreros, este ha sido un año duro para la clase trabajadora, producto de una reducción de empleos en algunos rubros como la maquila, y desde ya esperan que para el próximo año mejore la situación. Y ver también qué posibilidades, qué alternativas se pueden tener a partir del próximo año, porque la verdad que necesitamos, recuperar los puestos de trabajo, necesitamos mejores condiciones para los trabajadores. Resienten como el desempleo y otros flagelos ha generado la migración de mucha mano de obra calificada, situación con la que coincide el gerente de incidencia de la Comisión de Acción Social Menonita. Porque la clase trabajadora obviamente está enfrentando dificultades. Uno, con la situación inflacionaria, la carestía de los precios, los salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, el desempleo que prevalece en el país, la huida de muchas inversiones y cierre de empresas aquí en la zona norte principalmente, la situación de las inundaciones, todo esto afecta al aparato económico productivo. Ramos indica que si esta situación no mejora, al final del año serán más los hondureños que pese a los riesgos abandonen el país. Una situación que preocupa a este otro dirigente obrero, que indica que la clase trabajadora está golpeada en su economía. Yo creo que todos estos son desafíos que los trabajadores tenemos, pero debe ser un desafío, un reto, no solo del sector trabajador, no solo de la población, sino de las autoridades que gobiernan a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel del gobierno central. Creo yo entonces que desde aquí vamos a hacer la petición a esas bancadas de los partidos que vayan a trabajar, que vayan a legislar para nosotros, que hay leyes que las necesitamos y que no estén holgazaneando ya ni peleándose unos con otros, porque los trabajadores y el pueblo hondureño está sufriendo las consecuencias de esa falta de trabajo en el Congreso.
Les preocupa que producto de lo que llaman parálisis legislativa, se retrase la aprobación de algunas iniciativas en beneficio de los trabajadores, sobre todo porque muchos están saliendo del país en busca de otras oportunidades. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, anunció que ya se firmó el contrato con la empresa internacional Lombardi para realizar los estudios de diseño de la represa El Tablón, que se ubicará en el sector de Naco Cortés sobre el río Chamelecón. De acuerdo con lo explicado por Mossi, el estudio podría durar un año, pero indica que para el mes de junio tendrán avances significativos. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, rechazó este martes los argumentos del sector privado para no invertir en el país, al considerar que el gobierno ya genera las condiciones para que llegue el capital a dinamizar la economía. Nosotros como Estado, como gobierno, lo que hacemos es generar condiciones. Quienes tienen que hacer, quienes tienen la responsabilidad de generar esa inversión, de hacer esa inversión y de generar esos empleos son los empresarios. Es un poco absurdo cuando estamos apostándole a la seguridad energética. Eso es un poco absurdo cuando estamos, por ejemplo, mejorando la infraestructura del país. Y es aún más absurdo cuando les estamos diciendo que se están estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales con la mayor potencia comercial del mundo. Hombre, cualquier empresario con una visión, ¿verdad?, de la oportunidad, del potencial que tiene esa relación, ya estaría en China, como ya lo están los cafetaleros, como ya lo están los tabacaleros. Por otra parte, el funcionario reiteró la necesidad que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Justicia Tributaria porque es un instrumento que elimina los desequilibrios que existen con el pago de impuestos, aseveró. Seguramente esto va a generar otra polémica, pero quien ven en pantalla hace unos segundos es la subsecretaria de Seguridad. Dice que ese nombramiento de Ricardo Castro, ex jefe de la ATIC, para la UFERCO es estratégico, que solo lo han colocado ahí mientras se le investiga. Mientras se le investiga porque hay sospechas que fue cómplice en el encubrimiento de varios casos de alto impacto. ¿Quién lo dice? Yulisa Villanueva, la actual secretaria de Seguridad. Lo han puesto en la UFERCO en este momento. No lo despiden porque es fiscal de los fiscales de carrera y que lo han puesto ahí para investigarlo y verificar si fue cómplice de casos de corrupción en el Ministerio Público. Atentos. Pero antes, el símbolo de la placa vehicular de Honduras la transformaron en un llavero miniatura con el nombre o apodo del cliente. Así emprenden dos ingenieros sanpedranos que se quedaron sin empleo. El periodista Orlin Martínez y TN5 ya son acreedores de este bonito detalle que usted también puede adquirir, y es la historia este martes de la sección El Emprendedor. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. El principal artículo de este emprendimiento es un llavero miniatura con el símbolo de la placa vehicular de Honduras impresa en 3D. El cliente puede ser Oscar Guzmán, Luis Contreras, Elida Gómez o Álvarez. TN5, DMD Creaciones prepara el detalle a su gusto. A la gente le gusta mucho ver la placa de Honduras y su nombre o su apellido en ella. Entonces a la gente le gusta llevarlos, por ejemplo, a Estados Unidos, los llevan a España para llevárselo a sus familiares, a sus amigos. Detrás de este innovador emprendimiento hay dos ingenieros desempleados que usan su creatividad pensando en los que viven en Honduras y los que dejaron el país. A raíz del desempleo, ¿verdad?, que hay en el país, mi hermano y yo, que ambos somos ingenieros, nos quedamos sin empleo y no quisimos quedarnos de brazos cruzados. Quisimos emprender
Ser parte del emprendedor de hoy es una ventana para Diana Barahona, que aspira junto a su familia a tener su propio souvenir y poner a la venta estos detalles y otros como los llaveros de Nintendo clásicos. Entonces, por medio de la entrevista, pues mucha gente me imagino que se dará cuenta y vamos a tener más seguidores. Para hacer su pedido a nivel nacional e internacional, pueden buscar la página DMD Creaciones en Instagram o comunicarse al 9609-5558 o visitando el bazar del sábado. Orlin Martínez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. En Educación Financiera te contamos por qué existen los problemas financieros personales en pareja o en el hogar, así como los pasos a seguir para evitar estos impases. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Establece prioridades financieras. Para superar los problemas financieros en la pareja o personales, también debe determinar sus prioridades. ¿Cuáles son sus obligaciones más importantes? Por ejemplo, pagar la renta o realizar los pagos de las cuotas de un préstamo es más importante que comprar ropa o comer fuera de casa. Analiza qué puedes cambiar. En el momento de las dificultades financieras casi siempre existe un exceso de gastos. Esto significa que tal vez no gana suficiente dinero para afrontar sus compromisos y para solucionarlo, en un principio tal vez deba recortar algunos desembolsos innecesarios. Siempre hay una solución, búscala. Ya vio que puede cambiar de empleo, buscar otra fuente de ingreso o apoyarse en herramientas financieras, pero siempre puede hacer más. Por ejemplo, si vive cerca puede ir al trabajo caminando o en bicicleta y así reducir el gasto en combustible. Educación Financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. USAID, a través de su proyecto Creando mi Futuro Aquí, consolida su relación colaborativa con el Grupo Financiero Ficosa mediante la firma de un memorando de entendimiento para aumentar oportunidades de empleo para jóvenes hondureños y prevenir la migración irregular. Estamos muy contentos de firmar esta alianza con USAID el día de hoy y realmente le estamos dando y abriendo las puertas a todos estos jóvenes hondureños. Importante dar estas oportunidades de empleo para que estos no estén pensando en irse del país y seguir generando una migración. Creando mi Futuro Aquí aumenta las oportunidades de educación, empleo y emprendimiento para cientos de jóvenes hondureños que corren el riesgo de migrar, dándoles acceso a procesos de formación a la medida. Hemos firmado una alianza con el Grupo Financiero Ficosa para poder promover el desarrollo de habilidades en jóvenes. Tuvimos hace un par de meses una feria de empleo con más de 2,000 participantes y el día de hoy hemos conocido a casi 100 jóvenes que están actualmente empleados y que son producto de esta feria de empleo, de esta alianza que estamos firmando el día de hoy. Durante el periodo de 2021 al 2026, el proyecto Creando mi Futuro Aquí habrá beneficiado a 500,000 jóvenes en riesgo a nivel nacional, permitiéndoles una participación en la economía y o la sociedad. La viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, explicó este martes, tras reunirse con el fiscal general interino Joel Zelaya, que la remoción de Ricardo Castro de la ATIC se trató de un movimiento estratégico y ahora será el jefe de la UFERCO, Luis Javier Santos, quien tendrá que lidiar temporalmente con ellos. Pobre Luis Javier, porque a Luis Javier es que le van a caer semejantes piezas, ¿verdad? Que él va a tener que ver en que las tiene controladas por mientras o las deja relegadas en un escritorio porque no le manden personas activas que le vengan a contribuir y más bien le va a dar hasta temor, porque no han sido personas que en forma clara hayan contribuido en el Ministerio Público. Así es que es cuestión estratégica, porque si no, esta gente demanda. Villanueva recuerda que a Castro no se le podía despedir sin previa justificación, de lo contrario demandaría a la institución, por lo cual se le trasladó a otro puesto de similar nivel al que tenía. Por mientras, la Fiscalía culmina los procedimientos investigativos en su contra,
que determinarán si fue cómplice o no en el encubrimiento de varios casos de alto impacto. Pero escuchaste, va, lo que quiso decir Villanueva. Villanueva, sí. Que pasen al director de la ATIC, exdirector de la ATIC, y a la subdirectora, a la UFERCO, es solo para dar un espacio para que los investiguen, porque supuestamente fueron cómplices, pero que si comprueban que fueron cómplices de algún ilícito, los van a destituir, pero que mientras tanto los tienen ahí, y dice Yulisa Villanueva, pobre de Luis Javier Santos. Sí. Es decir, aquí no damos por absoluto que lo que dice Yulisa es lo correcto, pero es lo que está diciendo, que a Ricardo Castro y a la subdirectora, por mientras los investigan, los han colocado en la UFERCO, porque no los pueden destituir, porque son fiscales de carrera, y le vendría una demanda enorme al Ministerio Público. Vamos a ver el desenlace de esto. Los nuevos inquilinos interinos del Ministerio Público tienen, con el informe de hallazgos de casos de impacto presentados por una comisión legislativa, al menos 2 desafíos. El primero, sustentar si estos están fundamentados para ser llevados a tribunales, y segundo, demostrar su independencia para ganar legitimidad y no dar la percepción que obedecen a agendas impuestas desde el legislativo u otro poder del Estado, advierten los entendidos en la materia. Los fiscales interinos del Ministerio Público tienen por delante su primera prueba de fuego tras conocer el informe que les remitió una comisión de diputados que investigó la gestión de Óscar Chinchilla, lo cual este analista ve como una oportunidad para que demuestren el nivel de independencia bajo el que actuarán durante su periodo temporal. Tienen que garantizar 2 cosas. Uno, actuar con transparencia, actuar con independencia, pero también aparentar independencia, porque en medio de esta polarización, cualquier acto, aunque sea simbólico, que cometan las autoridades interinas, se les va a acusar de no ser independientes. Fueron 8 casos de alto impacto que presentó la Comisión de Diputados Oficialistas y Afines, que incluye la posición que asumió la institución en el marco de la reelección de Juan Orlando Hernández, la sede, el misterioso crimen contra la ex agente de la ATIC, Yubis Hernández, el desbaratamiento del extinto UFESIC que trabajaba conjuntamente con la MATSI en la investigación de redes de corrupción, las muertes postelectorales en 2017, entre otros. Para el sociólogo Pablo Carías, no deja de ser cierto que el gobierno de turno trata de legitimarse con acciones diferentes a la anterior, pero será necesario que los fiscales interinos sustenten esas investigaciones, de manera que no se vea que el legislativo le impone una agenda que puede dejar la rienda suelta para que muchos se cobijen en la bandera de la persecución política. Solo en esa medida es que las cuestiones van a avanzar para que ya no se siga manejando esto con el pretexto de que pudiese haber persecución política, lo cual es una manera de evadir responsabilidades. Este abogado penalista, que recientemente interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de los fiscales interinos, recuerda que la ley es ciega y por tanto el que ha cometido hechos ilícitos debe pagar las consecuencias, sin importar el color político. Aquí no podemos decir que va inclinando la balanza hacia uno u otro. El que ha cometido hechos que riñen con la ley va a pagar las consecuencias de haber inobservado por acción o omisión cualquier situación. Varios de estos casos fueron engavetados por razones desconocidas, reconocen los consultados. No obstante, enfatizan en la necesidad de realizar un trabajo objetivo donde no quepan dudas, porque al corrupto no se le puede dejar ninguna vía de escape. Bueno, vamos ahora con otro tema actual. Usted sabe cómo está el Congreso Nacional de Honduras. Una comisión permanente porque el Congreso entró en receso, pero la bancada de oposición de al menos 3 partidos se autoconvocaron y ampliaron el periodo ordinario de sesiones. O sea que tenemos 2 congresos en Honduras. El Congreso de Redondo, que también preside la comisión permanente, y el Congreso de la oposición, que se autoconvocó. ¿Cómo entender esto? Bueno, estamos divididos para comenzar, ¿verdad? Fraccionados. Pues ayer el presidente de la comisión permanente, que es el presidente del Congreso, nombró una comisión para dialogar con los que se autoconvocaron.
y que dicen tienen el respaldo de la ley porque ampliaron el periodo de sesiones ordinarias hasta enero. ¿Y qué sucede? El diálogo convocado para este miércoles por Luis Redondo y su comisión especial no fue aceptado por la bancada de oposición, que no reconocen ni la comisión permanente ni a las designadas por Redondo, ni a la gente designada por Redondo. La oposición lanza invitación a la bancada de Libre para sentarse a hablar y esta responde que solo irá bajo las reglas de Luis Redondo. Nadie cede y el diálogo sigue en el aire. Así está Honduras, en el aire. No habrá reunión con la comisión nombrada por Luis Redondo para dialogar. La oposición legislativa no reconoce a la comisión permanente que preside el presidente del Congreso Nacional. La bancada del Partido Liberal, bancada del Partido Nacional y bancada del Partido Salvador de Honduras, a través de sus jefes de bancada hemos decidido convocar a una reunión al jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional a las 10 de la mañana para que establezcamos una agenda por Honduras. Ya es momento de diálogo, es momento de paz y es momento que la clase política se ponga de acuerdo. Los diputados de oposición que se autoconvocaron para ampliar el periodo de sesiones ordinarias desconocen la legalidad de la comisión permanente. Están seguros que la ley les asiste y por eso deciden convocar al jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, para dialogar. Nosotros, como una delegación del presidente Luis Redondo, se hizo el llamado al diálogo para el día de mañana, miércoles. Así que ante esto hay una contrapropuesta de diputados de oposición para que podamos dialogar si es un tema del salón o si es un tema de hora, son temas que nos podemos poner de acuerdo perfectamente. Lo importante es que mostremos una voluntad de diálogo y bueno, nosotros iniciamos a raíz de esta instrucción que nos ha girado el presidente Luis Redondo a hacer la atenta convocatoria, la atenta invitación para empezar ese diálogo fraterno, sincero, poder construir acuerdos por Honduras. La importancia es de acudir mañana al diálogo, que dialoguemos, que hablemos las fuerzas políticas de manera sincera, que podamos construir una agenda legislativa y que arranquemos nuevamente las sesiones como Congreso Nacional, que eso es lo que espera el pueblo hondureño. En iguales términos reaccionó el vicepresidente del Legislativo y miembro de la Comisión Permanente, Hugo Noé Pino, al indicar que es el presidente del Congreso que convoca las reuniones y no la oposición. Por lo tanto, Sarmiento no debe atender esa convocatoria. No, yo no estoy de acuerdo de que el jefe de la bancada asista porque estaría realmente dejando por fuera un llamamiento que ha sido hecho por el presidente Luis Redondo. Por los vientos que soplan, el inicio de un diálogo está lejos. Aunque la oposición legislativa lanzó una nueva propuesta orientada a que el presidente Luis Redondo realice una nueva convocatoria de diálogo, pero desde la presidencia de ese poder del Estado y no desde la comisión permanente, ya que la desconocen al indicar que es ilegal. De acuerdo al doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía, es imperativo que la comunidad internacional asuma un papel de mediador entre las fuerzas políticas para darle una salida a la crisis legislativa, dado que la élite política y sobre todo la Junta Directiva del Congreso han fracasado en los reiterados intentos. Cuando vemos que no hay diálogo, que se han roto los puentes, obviamente estamos hablando de un fracaso, en primer lugar de la clase política en su conjunto, pero en segundo lugar de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que es la principal responsable de que se puedan tender esos puentes. Mejía indicó que se requerirá de la voluntad política de todas las partes para lograr resultados satisfactorios en un eventual diálogo. El llamado al diálogo para retomar la normalidad en el Congreso Nacional no debe ser entre sordos que desde sus trincheras buscan convencerse mutuamente de sus posiciones, estiman los analistas, al indicar que un diálogo solo podrá obtener resultados deseados si se hace bajo una mediación internacional ante la falta de interlocutores que tiendan puentes entre el oficialismo y la oposición parlamentaria. El Partido Liberal no va a asistir a ninguna reunión. Un nuevo intento de diálogo que se quiebra antes de arrancar. La oposición política en el Congreso Nacional ya fijó su posición y todo indica que la crispación y parálisis legislativa vuelve a transitar por los pasillos de los sordos. No, un diálogo de sordos no sirve, a menos que seamos sordos los dos y nos pongamos de acuerdo para entendernos de otra manera, porque hasta los sordos pueden dialogar, ¿va? En efecto se trata, dice este profesional del derecho de sordos partidistas que se resisten a comunicarse civilizadamente entre ellos,
una práctica que según el sacerdote Antonio Hernández es la nueva versión de los políticos del patio local que se inflan al hablar y se esconden al momento de escuchar. Yo creo que el diálogo tiene que tener elementos muy básicos. Uno es un deseo profundo de escucha. No es un deseo profundo de hablar, ¿no? Oficialismo y oposición con un discurso curtido, vacío y cargado de veneno para una nueva generación de jóvenes que se cansaron de escuchar lo mismo y a los mismos. No debemos llevar a tantos extremos de confrontar. Todos somos hermanos hondureños, en los cuales debemos dialogar de forma respetuosa. Todos merecemos respeto. Entonces yo creo que confrontarnos nos lleva más a la violencia. La última convocatoria al diálogo llegó en las últimas horas, pero con desperfectos de fábrica, pues el llamado no es de la bancada del Libre ni de la Junta Directiva del Congreso Nacional, sino de la Comisión Permanente que la oposición califica de ilegal, una trinchera que ya abrió la puerta para buscar mediadores fuera del país. Pero ¿qué va a suceder? Si no es una cosa que venga consolidada y con el sello de Casa de Gobierno, van a decir, la ONU se está metiendo, la OEA se está metiendo, porque cualquier opinión que no esté avalada por ellos las consideran injerencia. Las peticiones de mediación ya están por escrito tanto en Naciones Unidas como en la OEA, y se trata de una misiva que envió la oposición política, en tanto el oficialismo continúa con las convocatorias que terminan en más distancia política en el país. Hasta ahora todos los pedidos de diálogo han quedado en nada y para vergüenza de la clase política del país ya se baraja la posibilidad de una mediación internacional. Ulises Aguirre, Telenoticias. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, anunció mediante una carta que renuncia a ese instituto político y deja de formar parte de la bancada en el Congreso Nacional para convertirse en una congresista independiente. Mi decisión de retirarme de la bancada y convertirme en una diputada independiente se sustenta en que desde mi visión política, personal y profesional, no puedo seguir acompañando procesos de los cuales no estoy de acuerdo. También mencionar que no es una decisión enmarcada en afiliaciones a otros partidos políticos o ideologías políticas. El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, José Toscano, aseguró que ya aceptaron la renuncia de Ramos. Hemos recibido la nota, la ha leído en reunión de bancada y hemos hecho un acuerdo de respeto mutuo. Nosotros la hemos respetado en sus decisiones, inclusive cuando votaba en contra de las decisiones de bancada también la respetamos y esperemos que esta decisión de respetarnos continúe. Nosotros le deseamos lo mejor y esperamos que como diputada independiente pueda seguir destacando en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, tal como es el criterio de nuestra bancada. Ramos en la carta también expuso que ahora continuará su lucha desde otra visión política más afín a sus valores y pensamientos. Tras el caos del huracán y posterior tormenta tropical Mitch, hace 25 años la vulnerabilidad de Honduras lo ubica entre los países más proclives al riesgo por los efectos del cambio climático, con intensas lluvias y también sequías, según los expertos, que urgen a elaborar políticas públicas de prevención, concienciación, inclusión, además de la construcción de obras de mitigación urgentes en las zonas más vulnerables. El título de segundo país más vulnerable ante los fenómenos naturales con largas temporadas lluviosas y secas obliga a los hondureños a aprender a convivir ante los cambios de la naturaleza con resiliencia, educación y sin imposición en las comunidades, concluyen expertos durante un evento en la Universidad Nacional Autónoma en el marco de los 25 años después del paso del poderoso y mortal huracán Mitch. Los fenómenos naturales no los vamos a detener, ¿verdad? Y como platicábamos nosotros ahorita en la conferencia, los desastres no son naturales, los fenómenos sí lo son. Y por ende nosotros debemos de aprender a ser resilientes, educándonos. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer, educarnos. Entender que los proyectos que vamos a desarrollar tienen que involucrar también a las comunidades. No podemos llegar a imponer cosas, sino que también tenemos que involucrar a las comunidades para que sean parte de esa respuesta. En este evento se reconocieron avances del país en la gestión de riesgo con la reducción de fallecimientos durante los fenómenos naturales y con la identificación de las zonas inundables, deslizamientos e identificación de rutas de evacuación. En lecciones aprendidas creo que tuvimos la parte de la gestión de riesgo
Y lo podemos comparar con de manera fría con los números de muertos entre el Mitch y Eta Iota, que es un fenómeno que incluso llovió más que el Mitch. A la par de la concienciación de las personas, la construcción de obras de mitigación en el sector norte del país es una cuenta pendiente. El problema que nosotros tenemos es bastante grande para pretender que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Según los académicos, el primer paso para convivir con los efectos del cambio climático es la educación, pero para eso es importante la inclusión de asignaturas relacionadas con el tema en la currícula del sistema educativo del país. A nivel nacional, desde que están en la escuela, los niños desde pequeños se les indique las cosas que tienen que hacer cuando hay una alerta, cuando estamos, qué es lo que hay que hacer cuando hay una alerta. Yo vivo aquí, entonces tengo que irme para allá, pero que desde pequeños los niños sepan qué es lo que hay que hacer. Concluyen los expertos que la academia, el Estado, la cooperación y las comunidades se deben involucrar para evitar los desastres naturales. Mario Landa, Telenoticias. Y siempre sobre esta temática, 25 países de Iberoamérica debatieron en el occidente estrategias de protección de las biosferas frente a los riesgos ambientales. Proponen la venta de carbono aprovechando su riqueza natural, pero la designada presidencial Dori Gutiérrez advierte que antes de dar ese paso hay que resolver el problema de la agricultura migratoria y el control que de esta zona se está tomando el crimen organizado. Copán Ruinas fue sede de la inauguración del segundo Congreso Iberoamericano de Reservas de Biosfera. Más de 250 representantes de 199 reservas de biosfera de 25 países de Iberoamérica, incluida España y Portugal, estuvieron en la ciudad maya. El Congreso inició el 31 de octubre y finaliza el 3 de noviembre. El objetivo del cónclave es intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Queremos hacer un llamado a la reflexión, a un análisis, precisamente por qué no entrar en las etapas de venta de carbono. Tenemos biosfera, tenemos bosques grandes que pueden beneficiar a sus territorios que lo han conservado, así como la Mosquitia, Ocotepeque. Tampoco nosotros podemos entrarle de un solo a la venta de carbono cuando sabemos que tenemos serios problemas en las reservas de biosfera, por ejemplo, con la agricultura migratoria, por ejemplo, con el control de territorios por parte del crimen organizado. Nuestro país está contribuyendo con la conservación de estos bosques y reservas naturales y de estas biosferas con reducir el impacto del cambio climático, y esto es sumamente importante hoy en día. Proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las familias de 25 países del mundo. Ese es el objetivo primordial del cónclave que se desarrolló en Copán Ruinas. René Rojas, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por el Servicio Aeroportuario Nacional y su nueva página web www.san.hn. Hola, ¿qué tal? Lamentamos el sufrimiento de muchas comunidades con esta cantidad de precipitación, de lluvia que tenemos sobre el territorio hondureño. Y toda esa inestabilidad que estamos viendo no va a parar para esta jornada de miércoles. Aquí tenemos este disturbio al este de Honduras y Nicaragua que continúa allí con posibilidades de desarrollo, pero también continúa enviando humedad. De hecho, está conectado con el frente frío que desciende sobre la península de Yucatán. Es decir, hay una conexión y por ahí desciende pues lluvia. Eso representa para nuestro territorio. Para esta jornada de miércoles, los vientos comenzarán hacia horas de la tarde-noche ya a dominar de la zona norte y serán más intensos para el día jueves. Y por eso pues ya tenemos esta línea de inestabilidad colocada sobre el Golfo de Honduras, sobre el litoral Caribe, y más la humedad que ingrese desde el Caribe y la humedad que llegue pues a través de ese frente frío. Entonces tendremos condiciones inestables a lo largo de toda esta jornada de miércoles, y por eso pues emitimos alerta y con mucha precaución para la gente en el litoral Caribe hondureño y que vive en zonas vulnerables, que pueda pues buscar una alternativa en este momento. 27 grados en la máxima en la costa norte, 33 en el sur, 24 aquí en el centro, temperaturas agradables entre 20 y 25 en el occidente, y también pues máximas de 27 en la zona oriental de nuestro territorio. Cierro con este titular de la ONU. Dice que el cambio climático está cerrando el grifo del agua y que 1/3 de los niños del mundo sufre escasez, y este tercio representa millones de niños que no tienen acceso al agua, así como lo escucha, y es un derecho humano. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.
El estado del tiempo fue presentado por el Servicio Aeroportuario Nacional y su nueva página web www.san.hn. A continuación, las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Conectados en Navidad con tu smartphone 4G LTE por solo 1,299 lempiras. Rocío Tábora, Alba Consuelo Flores y Roxana Rodríguez siguen prófugas. Orden de captura se eleva hasta la Interpol al no presentarse voluntariamente a la audiencia programada. Informe de casos entregado por el Congreso a fiscales interinos del Ministerio Público se convierte en su primera prueba de fuego para demostrar independencia y alejar mansedumbre. Bancadas de oposición no asistirán al diálogo convocado por Luis Redondo por desconocer comisión permanente y Libre rechaza invitación al diálogo generada por la oposición parlamentaria. Diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, anunció su retiro de la bancada. Se autoproclamó independiente y en el partido la deserción de Ramos no causa sorpresa. Cientos de jóvenes abarrotan la feria de empleo de la Cámara de Comercio en la capital con la esperanza de obtener un trabajo. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Tigo. Conectados en Navidad con tu smartphone 4G LTE por solo 1,299 lempiras.